invitarles hoy a considerar ya no la fuente del amor, que es Dios. Dios es la fuente del amor, eso es lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a mirar el amor desde la óptica de Pablo en los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 13, y vamos hoy a ver acerca de este camino más excelente. ¿Y a qué se refería Pablo con este camino más excelente? Al cual hacía referencia en el capítulo 13. Quiero invitarles a considerar aquello, aunque no necesariamente vamos a estar en el capítulo, vamos a ir al capítulo en otra oportunidad, pero sí vamos a comprender de qué está hablando el apóstol Pablo para así, a través de su enseñanza, contrastar nuestra propia vida, nuestra propia realidad. Amén. Y en base a esa reflexión, poder nosotros plantear nuestra vida también delante del Señor. Dice, vuelvo a repetir, no vamos al capítulo 13, sino que más bien yo quiero invitarlos a contemplar el último versículo del capítulo 12 y la primera frase del capítulo 14. ¿Por qué? Porque son de alguna manera el contexto inmediato en el cual está escrito este capítulo 13. Amén. Y no solamente vamos a contemplar este contexto inmediato, sino que también vamos a contemplar todo un contexto más amplio. Dice aquí el apóstol, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El capítulo 14, verso 1, seguid el amor. ¿Ya? Seguid el amor. El capítulo 13 entonces se le suele llamar al capítulo del amor. En muchas ocasiones se usa este capítulo con fines románticos, ¿ya? Como dedicación, mira, te dedico este poema, ¿ya? Algunas veces... No, y le dedica este capítulo del amor. A veces se usa mucho en los matrimonios, en las bodas, pero sin duda que este capítulo o este tema del amor está dentro de un contexto literario que no podemos pasar por alto. Si pasamos por alto el contexto, vamos a entender mal lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí cuando habla del amor. Este capítulo 13 está en medio de dos capítulos y de toda una carta que le dan la razón de ser a esta sección que Pablo escribe aquí. Es decir, no solamente el capítulo 12, el capítulo 14 le dan el sentido al capítulo 13, sino toda la carta de Pablo a los Corintios le da la razón de ser a este capítulo. Este capítulo es clave para entender hacia dónde está apuntando Pablo en la vida de los Corintios, y este capítulo es clave para entender hacia dónde nosotros debemos apuntar en nuestra propia vida, como iglesia, como individuos, como creyentes. Así que espero que el Señor permita que usted esté muy atento a lo que el Señor nos habla en esta porción de su palabra. Amén. Procurad pues los dones mejores. Sin embargo, yo les muestro un camino, dice, aún más excelente. Y luego dice el capítulo 14, seguid el amor. Seguid el amor. Yo quiero que oremos al Señor antes de ir al contenido del sermón para que el Señor nos ayude a poner nuestro corazón en sus manos. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te pido, Padre Celestial, que en este tiempo, que es tu tiempo, Señor, con tu palabra, con tu revelación, Señor, dada a nosotros. Padre, que tú permitas que a través de la obra del Espíritu Santo pongamos nuestro corazón abierto a lo que tú quieres decir a nuestra vida. Amado Dios, y que nosotros podamos no solamente exponernos en el sentido de entender lo que tú estás diciendo, sino también, Padre Celestial,
que nos capacites espiritualmente para poder hacer los cambios necesarios en nuestra vida, que están, Señor, estropeando o estorbando la obra preciosa que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, convéncenos de pecado. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar por este camino que, como dice Pablo, Señor, es más excelente que cualquier otra cosa. Padre amado, desde nuestra ignorancia queremos que tú nos enseñes. Desde nuestra incapacidad queremos que tú nos capacites, Señor. Desde nuestra frialdad queremos que tú, Señor, puedas llenar nuestro corazón de pasión por agradarte, Señor, y por hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, para entender el sentido de este capítulo, hermanos míos, nosotros no podemos perder de vista el contexto no solamente inmediato como es el que leímos, sino que el contexto mediato también, que es toda la carta. La carta completa le da la razón de ser a este capítulo. Y vuelvo a repetir, si lo entendemos bien en el contexto en que fue escrito este capítulo, vamos a sacarnos varios de los malentendidos sobre este capítulo. Este capítulo no necesariamente está hablando cosas para que el cristiano defina mejor el amor, que es el amor. Aunque sin duda no es una definición aquí, sino que más bien es una descripción del amor. Pero la mera descripción del amor no es el propósito de Pablo aquí. Vuelvo a repetir, vamos a poner atención al contexto en general para que podamos entender hacia dónde Pablo está apuntando en Corinto y hacia dónde Dios quiere apuntar en nuestra vida como iglesia y como creyentes en particular. Hermanos míos, quienes han leído la carta a los Corintios van a darse cuenta de buenas a primera que es una iglesia con muchos problemas, con muchos conflictos, ¿ya? De hecho, Pablo en la primera carta a los Corintios se preocupa esencialmente de resolver conflictos, o más bien de orientar en los conflictos que están teniendo. Y con su autoridad apostólica, poner directrices en la iglesia y en los creyentes para decirles cómo deben hacer las cosas, hacia dónde debe orientarse su corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de que digamos, ellos fueron muy bendecidos, como vamos a ver ahora, ellos también estaban llenos de problemas. Ahora, esta era una iglesia fundada por Pablo el apóstol, instruida por más de 1 año y medio por Pablo el apóstol. Y aún así es una iglesia con problemas, con conflicto. Entonces, ¿qué de esperar de nosotros, cierto? También debemos entender que en nuestra iglesia siempre hay problemas, siempre hay conflictos con los cuales nosotros debemos lidiar. Y qué bueno que tenemos esta carta porque Pablo, o Dios a través de Pablo, nos orienta de buena manera hacia dónde nosotros necesitamos orientar nuestro corazón para enfrentar los conflictos que pueden estar habiendo, no solamente, vuelvo a repetir, en la vida de nuestra iglesia, sino que también en la vida de nosotros en particular, en la vida de nuestro matrimonio, en la vida de nuestra familia. Una de las cosas más recurrentes en la dinámica de vida de los cristianos es que nosotros a veces diagnosticamos bien, pero recetamos mal. Nosotros a veces no sabemos cómo lidiar con nuestros problemas. Ahora, eso no es escandaloso porque ninguno de nosotros sabe lidiar con los propios problemas a menos que el Señor nos ilumine. Por eso necesitamos orientarnos unos a los otros, aconsejarnos unos a los otros. Entonces, la iglesia de los Corintios era una iglesia con muchos problemas. Capítulo 5 nos da cuenta de que había pecado, profundo pecado de inmoralidad. Y también un pecado de indiferencia hacia ese pecado de inmoralidad. Había también profundos conflictos entre hermanos, capítulo 6, de tal manera que incluso se llevaban a los tribunales unos a otros para arreglar los problemas. Había también serias divisiones según el capítulo 3. Divisiones, unos decían yo soy de Pedro, otros yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cristo.
Habían profundas y serias divisiones también en la iglesia. Y había también un marcado desorden eclesiástico, tanto en el ámbito de los dones espirituales como en el ámbito, por ejemplo, de la cena del Señor. Había desorden. Entonces, es una iglesia con claros y con grandes y profundos problemas. Ahora, qué interesante que Pablo, cuando comienza la carta, le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. O sea, a pesar de ser una iglesia llena de conflictos, llena de problemas, Pablo les recuerda primariamente su identidad en Cristo. A pesar de todas estas problemáticas, son una iglesia de Cristo. Amén. Porque para la gloria del Señor, Dios no escoge a sus iglesias de acuerdo al nivel de perfección de ellas. Amén. Sino más bien por pura gracia, junto a su pueblo, a su rebaño, en iglesias locales donde nosotros interactuamos con personas llenas de conflicto y nosotros mismos somos personas llenas de conflicto. El problema que puede suscitarse en una iglesia común y corriente como la nuestra, como la de Corinto, es que esos conflictos estén siendo impulsados de una manera egoísta, orgullosa por nuestras propias pretensiones. Y eso es lo que pasaba aquí en esta iglesia. Gran parte, hermanos míos, como dije, de la carta de Pablo aborda problemas, trata problemas, problema tras problema, problema tras problema. Ahora, es una excelente carta para aprender a cómo tratar problemas en la iglesia. Ahora, para comprender mejor la intención, como dijimos, y el contenido del capítulo 13 de 1 Corintios, necesitamos hacer una relación entre este capítulo y toda la carta, para comprender hacia dónde está apuntando el apóstol Pablo. Samuel Renningham lo dice de esta manera. Este capítulo no solo habla del amor, capítulo 13, sino de una clase de amor especial que los corintios tenían que entender. O sea, no solamente el capítulo 13 habla del amor, que lindo habla del amor, sino que de un amor tan especial que los corintios no estaban percibiendo, ni entendiendo, ni comprendiendo. Entonces estaban viviendo una vida sin comprender este amor. Cuando entendemos este capítulo en su contexto, entonces nos daremos cuenta de lo importante, hermanos míos, que es para la vida nuestra el amor. Siempre me ha producido mucho interés este tema del amor, porque tanto en el discurso de Cristo como en el discurso apostólico es algo preeminente. Tan preeminente o aún mucho más preeminente que la misma doctrina. No que la doctrina no sea importante, pero Dios, Cristo, le da un valor al amor mucho más preeminente, incluso, que aquello. Amén. Vamos a ir entendiendo bien aquello. Hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia que atravesaba muchas dificultades. En realidad, serias dificultades. Si usted hubiera existido en ese tiempo y sale de una iglesia conservadora y va a los Corintios, lo más probable es que hubiera salido arrancando, seguramente, no sé. Pero era la iglesia de Cristo y Cristo ama a su iglesia, amén. Y la cuida, y la protege, y la ayuda. Entonces, la autoridad apostólica es parte de esta ayuda que Cristo hace a su iglesia. Amén. Esta iglesia fue fundada por Pablo. Pablo enseñó a estos hermanos. Pablo capacitó al liderazgo de esta iglesia. Pablo puso los fundamentos de la fe de estos hermanos. Y a lo menos, según los entendidos, 4 años después de haber fundado Corinto, no la ciudad, sino que la iglesia de los Corintios, 4 años después se escribe esta carta. En todos esos 4 años, él ha mantenido contacto con la gente de Corinto. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 9, Pablo habla de una carta que escribió a los corintios.
En el capítulo 1, verso 11, dice que los de Cloé, ya no los de Cloé, sino que los de Cloé, ¿cierto?, llevaron noticias de asuntos que estaban pasando, especialmente de las divisiones que estaban habiendo entre los corintios. Capítulo 16, verso 17 nos habla de la visita de Estéfanas, Fortunato y Acaico, que fueron 3 hermanos de Corinto que le visitaron en medio de esos 4 años. Entonces, Pablo mantenía una relación con ellos a través de información, a través de cartas. Es decir, él estaba enterado y preocupado por la vida de estos hermanos. Entonces podemos entender esta carta y verla de acuerdo a esta información, de esta manera. Del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo trata asuntos que tienen que ver con el reporte de los hermanos de Cloé, para tratar todas esas problemáticas que estos hermanos le llevaron a Pablo, que estaban sucediendo en Corinto. Y también el capítulo 7 al capítulo 16, él se preocupa de abordar preguntas, inquietudes que tenían los hermanos de Corinto acerca de diferentes temas. Entonces, Pablo, vuelvo a repetir, se preocupa en esta carta de abordar una chorrera de problemas que estaban siendo la realidad de vida de estos hermanos. Pero a pesar de ser una multitud de problemas, una diversidad de pecados que tratar, una gran cantidad de dificultades y estorbos que estaba teniendo la obra de Dios ahí, hay un problema que podemos verlo como la raíz de todos los problemas que estaban suscitándose en medio de esta iglesia. Y ese problema raíz es la sobreestimación de sí mismos. La sobreestimación de sí mismos. Es decir, el orgullo. El orgullo. Hermanos, la ciudad de Corinto, y seguramente eso fue una de las causas por las cuales el orgullo subió al nivel máximo en sus vidas. La ciudad de Corinto era una ciudad importantísima en los tiempos de Pablo, importantísima. Es como una capital dentro de un núcleo de ciudades de la región de Cencrea, ¿cierto? Ahí en Acaya, y era una ciudad muy importante, una ciudad comercial, en donde todo el mundo, era un puerto, donde todo el comercio confluía ahí, realmente era una metrópoli. Una ciudad donde también era un centro neurálgico en lo religioso, era muy importante. No sé si a la altura de Nueva York hoy, pero una ciudad muy importante. Entonces, seguramente este orgullo tenía mucha ligación cultural con el hecho de vivir en una de las ciudades más importantes de la época. Todos somos orgullosos, ¿cierto? Pero esto de vivir en una ciudad muy importante tiende a consolidar mucho más el orgullo en nuestros corazones a veces que vivir en un lugar donde nadie conoce. Puede ser un factor. También el hecho de que Dios había hecho una gran obra entre la iglesia de los Corintios. Hermanos, Dios hizo una gran obra. Miren, primero a los Corintios capítulo 1. Hermanos míos, yo quiero que pongamos atención aquí en este versículo. Dice verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Pablo da una descripción aquí de toda la bendición que Dios dio a esta iglesia. Es decir, no solamente ellos están en una ciudad muy importante del tiempo aquel, sino que también, al parecer, es una iglesia con mucha gente, ¿ya? Por lo que se ve ahí, en la cantidad de dones y todo eso.
Y también es una iglesia muy bendecida por Dios. Hermanos, donde Dios realmente, como dice Pablo, aquí ocupo la palabra de Pablo, enriqueció a esta iglesia. Al parecer estas cosas son parte, ¿cierto?, de toda la bendición que Dios dio. Pero también, hermanos míos, trágicamente y paradójicamente, esto que es la riqueza de Dios y la bendición de Dios a sus vidas, elevaron el nivel de orgullo y esto los dejó ciegos a su verdadera realidad espiritual. Hermanos, ellos fueron tan bendecidos, que esa bendición los cegó y los dejó orgullosos. Y quedaron con este gran problema, que es el problema raíz, una sobreestimación de sí mismos. Una sobreestimación de sí mismos. Hermanos, es exactamente lo que puede pasar en tu vida y en mi vida y en nuestra vida. Dios puede bendecirte, Él lo va a hacer, Él lo ha hecho y lo hará. Y Dios te dará muchas cosas, espirituales y físicas y materiales. Pero lamentablemente, muchos cristianos, como los corintios, esa bendición que debiera ser la raíz de la gratitud y el servicio, son una razón suficiente para vivir enorgullecidos, soberbios respecto a lo que son. En una oportunidad Pablo le dijo a unos hermanos en Galacia: el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El problema, hermanos míos, es que cuando comenzamos a ver todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que somos en Cristo, y empezamos a pensar que esa riqueza espiritual es fruto de nuestro propio esfuerzo, es fruto de nuestro propio intelecto, es fruto de nuestra propia capacidad, hermanos míos, estamos al borde de la miseria espiritual. Aquí Pablo les dice que ellos fueron enriquecidos por Dios. Es una situación muy parecida a la que pasa en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Que ellos dicen: yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Y qué le dice el Señor? Todo lo contrario. Tú eres pobre, ciego, desventurado, desnudo. Y voy a usar una palabra de moda, ¿cierto? Ellos se percibían enriquecidos. Pero lo que verdaderamente eran, la realidad es que no eran así. Eran miserables, pobres, ciegos, desnudos. Hermanos, los corintios llegaron a la misma comprensión de sí mismos. Pensaron que eran algo. Y el peligro cuando tú llegas a entender que eres alguien y que eres importante por lo que tienes o por lo que haces, hermano mío, esa es la mejor evidencia de que hay un problema, tal como los corintios, de sobreestimación de ti mismo. Ellos fueron bendecidos en dos áreas particularmente. Mira el versículo 4 del capítulo 1. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En qué? En toda palabra y toda ciencia o conocimiento. Hermanos, los corintios recibieron una preciosa riqueza de conocimiento teológico que provenía de Dios. ¿Me entiende? Un poco más de 1 año y medio estuvo Pablo enseñándoles y preparándolos y capacitándolos, pero ellos llegaron a comprender las verdades apostólicas divinas perfectamente. Llegaron a tener un vasto conocimiento teológico. Y eso para Pablo es una bendición. Es una riqueza que Dios le dio. Ellos fueron, hermanos, capacitados para comprender las verdades de Dios, las verdades del Evangelio. Y no olvide dónde estaban ellos. Ellos estaban en un contexto griego, donde se valoraba y se apreciaba sobremanera la sabiduría.
Y en el capítulo 1 hace Pablo un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, diciendo la sabiduría de Dios es sumamente superior a la sabiduría humana. Entonces, en esa superioridad, claro, los corintios ven a sí mismos que Dios les capacita de esa sabiduría divina y en vez de decir gracias Señor, se enorgullecen y elevan su corazón. No solamente Dios los capacitó con palabra y conocimiento, también los capacitó, versículo 7, con dones espirituales. De tal manera dice que nada os falta en ningún don. Hermano, tenían todos los dones espirituales, o por lo menos casi todos, seguramente, pero todos. Entonces imagínense una iglesia dotada con todos los dones espirituales, con todas las capacidades y habilidades sobrenaturales que el Espíritu da. Y cuando nosotros entendemos la finalidad de los dones del Espíritu, según 1 Corintios capítulo 12, pudiéramos imaginar, wow, una iglesia llena de dones espirituales es igual a una iglesia tremendamente edificada. Y esa no era la realidad en Corinto. Porque estaban viviendo miserablemente espiritualmente, pero estaban llenos de dones. Entonces era una iglesia, hermanos míos, muy enriquecida por Cristo. ¿Puedes imaginar lo grandioso que sería esta iglesia? Llena de conocimiento de las verdades del Evangelio, llena de dones espirituales. Pero ¿por qué el apóstol tiene que tratar puros problemas y conflictos en una iglesia así? Porque, hermanos míos, estaban enorgullecidos. Eran jactanciosos con respecto a lo que ellos tenían. El orgullo los superaba. Y no solo eso, peor, el orgullo los cegaba. Porque el orgullo, hermano mío, te pone ciego. El orgullo no te deja ver la realidad. El orgullo impide que tú y yo veamos nuestra realidad espiritual. Porque el orgullo lo único que hace es que tú seas sabio en tu propia opinión, es que nadie te pueda aconsejar, es que tú siempre tienes la razón, es que tú eres el mejor de todos aquí, ojalá todos fueran como tú, deben 10 como él. Y cambiamos el mundo. Así es el concepto nuestro de nosotros mismos. Hay hermanos peores, decimos, para nosotros desvincularnos de nuestra responsabilidad. Porque el orgullo, hermano mío, nos pone ciegos. El orgullo te pone ciego. Ahora, ¿qué es lo peor? Que el mismo orgullo te hace entender todo lo contrario. Eres un ciego, pero juras que ves todo y que ves bien. Hermano mío, el orgullo estaba haciendo pedazos esta iglesia enriquecida. Y en esto debemos considerar, hermano mío, qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, por ejemplo. O qué es lo que Dios te ha dado a ti como cristiano. Hermanos, son tantas cosas que Dios nos ha dado. Nos ha dado su gracia. Me encanta el pasaje ahí en Romanos capítulo 5 donde dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones abundantemente por el Espíritu Santo. O sea, por amor no nos quedamos. Hermano, ha sido derramado ya, pasado, verbo pasado, ya fue derramado. Cuando tú fuiste justificado por Cristo, Dios derramó abundantemente amor en tu corazón. La pregunta es, ¿por qué todavía está ahí estancado en la represa? No abres la llave. No me acuerdo quién describía así el amor, ¿cierto? Es como una represa, un embalse, pero con una llavecita chiquitita. Así. Sale de gotitas el amor nomás. Cuando Dios ha dado tanto amor, potencial en tu vida, y real, no solamente potencial. Entonces, hermano mío, Corinto era una iglesia que nosotros pudiéramos envidiar en cuanto a su capacidad.
Pero tal como nosotros, esta iglesia era ciega a su realidad espiritual. Hermanos, Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha dado el perdón, Dios nos ha dado capacidad, Dios nos ha dado dones también. Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado tiempo, Dios nos ha dado salud, Dios nos ha dado habilidades, tantas cosas que Dios nos ha dado. ¿Me entienden? Pero muchas veces esas bendiciones son la razón de nuestro pecado, de enorgullecimiento. En vez de ser bendecido, como dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia recibimos, entonces nosotros nos privamos de dar de gracia aquello y nos enorgullecemos. Esta gran abundancia de bendiciones espirituales comenzaron a ser la razón de su elevado orgullo y de esa sobrevaloración de sí mismos. Y este es el problema que vemos que está causando todos los demás problemas que Pablo trata. Toda la carta se centra en un solo pecado, el pecado raíz, porque hay muchos pecados, que es el orgullo, el enorgullecimiento, la sobreestimación de sí mismo. Eso era la causa, por ejemplo, de las divisiones. Decían, no, yo soy de Pablo, perdóname, yo nada que ver contigo, soy de Pablo. Ahora, no es que cuando se juntaban como iglesia se juntaban 4 grupos distintos, no, se juntaban todos juntos. Pero en su corazón ellos respondían a ciertos liderazgos. ¿Ya? ¿Quién te dijo eso? No, fue el hermano Juan Carlos. No. Si el pastor te dice, ahí sí. Entonces, cuando nuestro corazón empieza a responder de esa manera, selectivamente, carnalmente en el fondo, humanamente, como si no conociéramos a Cristo. Y eso comenzó a pasar. Entonces, claro, como la idea, vuelvo a repetir, no olviden el contexto, ellos están en una cultura griega, donde el estatus es importante, donde la sabiduría es importante y donde la preeminencia es importante. Es una cultura tendiente al orgullo. Pero cuando llegan estos hermanos a convertirse a Cristo, son tremendamente bendecidos y esa bendición es causa de su orgullo. Y las divisiones son una de las consecuencias. Miren lo que dice el capítulo 4 de 1 Corintios. Quiero guiarles ahí también. Capítulo 4 de 1 Corintios, versos 7 y 8. Leamos del versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Ya? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ya está hablando Pablo acerca del juicio, de no juzgar las intenciones. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Es decir, Pablo se pone él como ejemplo y Apolos también. Para que ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno que dice, os envanezcáis unos contra otros. Ese es el problema, el envanecimiento. Oye, pero eso dijo Pedro. Pero estamos hablando de Pedro, él nada que ver, pues Jerusalén. Aquí está Pablo. Esto lo fundó Pablo, esta iglesia, así que yo sigo a Pablo, decía. El otro decía, no, pues si Pedro, oye, las llaves del reino, ¿no te acuerdas? Yo sigo a Pedro. Y como Apolo, si ustedes saben la historia de Corinto, fue un hombre fervoroso, ¿ya? Que hacía tiritar el púlpito. Decía, no, yo soy de Apolo, yo voy con él. Y los más conservadores decían, no, yo soy de Cristo. Estaban los 4 grupos mal. Perdón, el pastor, aún los que seguían a Cristo, porque ellos seguían a Cristo por envanecimiento, porque la división no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos míos, la división que había en los corintios era causada por este orgullo.
Mire lo que dice el verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea, en el fondo Pablo estaba preguntando eso. A ver, ¿qué tienes? Hermanos, ¿qué tienen? No, hermano, Pablo, tenemos todos los dones del Espíritu Santo. Ya, ¿y de dónde los sacaste? Bueno, Dios nos los dio. No, y tenemos harto conocimiento teológico, nosotros somos reformados. Ah, bien. ¿Y de dónde lo sacaste eso? No. Y la pregunta de Pablo va en la intención de que el corintio reflexione respecto a lo que tiene, porque todo lo que tiene y todo lo que es no es de él ni nace de él, sino que Dios lo da. Por eso le pregunta, ¿y dónde lo sacaste? Lo que tienes, a ver, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué te distingue? Esa palabra, ¿qué te distingue? Significa, a ver, ¿qué te hace diferente de otros? Voy a traducirlo en buen chileno. A ver, ¿a quién le has ganado? ¿A quién le ganaste? A ver. Y hermanos míos, uno se va dando cuenta de que había un tremendo, un macizo orgullo en sus corazones, que estaban ya hace 4 años como iglesia desaprovechando todo lo que Dios les había dado. Hermanos míos, y eso me lleva a preguntarme a mí mismo, ¿cuántos años llevamos desaprovechando lo que Dios nos ha dado? ¿Desaprovechando? Por causa del orgullo, por causa del envanecimiento, por causa de la jactancia y de muchos otros pecados. Hermanos míos, ellos estaban arraigados en su orgullo. Mire lo que dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿qué dice? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, si Dios te dio todos esos dones, ¿por qué te jactas como si fuera empeño tuyo? O sea, sin mí la iglesia no existe, así llegan a pensar algunos, ¿cierto? Estos hermanos pensaban así. Hermanos, la iglesia existe a pesar de mí, a pesar de todos nosotros. La iglesia prevalecerá, la iglesia de Cristo. Hermanos míos, nosotros muchas veces ponemos nuestro corazón como el de los corintios. Y hermanos, si nosotros pensamos, tenemos este corazón, no, nosotros somos reformados, somos conservadores, somos bíblicos, somos tantas cosas, no, pero la sana doctrina. Hermano, pero si eso es del Señor, si yo me planto jactanciosamente en esas verdades, lo único que voy a hacer, ¿sabe qué? Es estorbar la obra de Dios. Estorbar la obra de Dios. Pablo le habla en forma, ¿cómo se dice? Sarcástica, irónica, en el versículo 8. No, ustedes ya están saciados. Dice, ya están saciados, ya están ricos. No le hace falta nada. No, aquí no hace falta nada. Es como el mendigo que está mendigando y usted le quiere dar un pan. No, no necesito tu ayuda. Sí, con necesidad y orgulloso. Yo conocí mendigos así. Hace mucho tiempo cuando yo era pequeño, pasaba por donde mi tía, un caballero que le decía, y curiosamente le decían el magnate, porque cuando usted le daba un pancito solo, le tiraba el pan por la cabeza. ¿Usted cree que yo como está sin nada? Pero cuando le daba con jamón ahí sí lo recibía. Ahora, es jocoso, es extremo, pero es una realidad muchas veces en nuestras propias vidas. Somos tan orgullosos, estamos tan jactanciosos sin pensar esto, que todo lo que tenemos Dios lo proveyó para nuestras vidas. No es parte de nuestro mérito. Pablo dice, ustedes ya están saciados, ustedes ya están ricos, ustedes reinan sin nosotros, ya son reyes. Eso es lo que pensaban ellos de sí mismos. Ya son reyes. No eran siervos ya reináis sin nosotros. Y ojalá reinaseis para que nosotros también reinemos con ustedes, ¿cierto? Ojalá nosotros estemos allá. Está hablando irónicamente Pablo. Ojalá también nosotros estemos con ustedes reinando allá. Por favor, compartan su reino con nosotros. Porque eso era una iglesia
tremendamente bendecida, pero esa bendición los llevó a pensar que eran los reyes, no los siervos. Y sabes, cuando tu corazón piensa que eres un rey y no un siervo, distorsiona absolutamente la realidad de tu vida, la realidad, tu relación con los demás, tu relación en tu matrimonio, tu relación con tu iglesia. Cuando piensas que eres señor y no siervo. Verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, ¿cierto? Ahí Pablo se manifiesta a sí mismo. Claro, nosotros somos los que sufrimos, pasamos hambre, persecución, pero ustedes ahí están reinando. Entonces, hermanos míos, ellos estaban convencidos de su grandeza. Ellos sacaron sus ojos de Dios y comenzaron a poner sus ojos en sí mismos. El que tenía, ¿cierto?, los dones más extraordinarios, se enorgullecía y despreciaba a los otros. Si hablabas en lengua, eras topísimo. Y el que hablaba en lengua menospreciaba a todos los demás porque no eran espirituales como él. Eso es lo que da cuenta el capítulo 14. Se jactaban de sí mismos como reyes, no como siervos. Ellos desconocían a Pablo incluso como apóstol. Y Pablo les dice al final del capítulo 4, pero iré pronto a vosotros, si el Señor lo quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Yo no voy a escuchar cuánto saben, cuánto conocen. Yo voy a ir a ver si realmente Dios está obrando en sus corazones, dice Pablo, de todos aquellos que andan envanecidos. ¿Ven cómo andaba? Pablo describe, ustedes andan envanecidos, orgullosos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces este orgullo les llevó a tener divisiones. Hermanos míos, y aplícalo en tu vida y en tu matrimonio y en tu familia y en la iglesia. Hay una conexión, hermanos míos, inevitable entre el orgullo y las divisiones. Hay una relación inevitable. Si tú estás dividido con alguien, con tu esposo, con tu esposa, con alguien en la iglesia, hay orgullo metido ahí. Lo niegues rotundamente, hay orgullo metido ahí. Entonces, es lo que Pablo está apuntando. Los problemas de ellos se conectaban entonces a este orgullo tremendo que había. Capítulo 10, verso 12, mire lo que dice. Lo sabemos de memoria. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué lo dice Pablo? Veamos el contexto. Porque esta gente, estos hermanos de Corinto, estaban tan convencidos, tan confiados en sí mismos, estaban tan firmes en su propia convicción, estaban llenos de divisiones. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, estaban llenos de envanecimiento por sus dones, estaban ahí. Un joven estaba viviendo con su madrastra y todos como que sin nada, porque no somos libres en Cristo, ¿entienden? Ni siquiera estaban llevándose a los tribunales cuando habían problemas entre ellos, tremendos problemas. Y más encima, orgulloso. Hermanos míos, es muy frecuente ver ese cuadro en nuestras vidas. Puede estar cayéndose a pedazos nuestro matrimonio, nuestra familia, pero nosotros, ahí, pues, gallardos. No, sí. Ojalá que se arrepienta mi esposo, ¿cierto? Porque siempre le tiramos el balón al otro jugador. Entonces, somos orgullosos y causamos con nuestro orgullo tremendos daños. Tremendos daños. Porque dice Pablo, así que el que piensa estar firme, porque ellos pensaban que estaban firmes. Ellos pensaban. Ellos juraban que estaban bien. Entonces, los problemas de ellos siempre están conectados en dos áreas, al conocimiento y a los dones. Son las dos áreas, el conocimiento y los dones.
En el capítulo 1 Pablo les dice, ¿cierto? Lo leímos, ellos fueron enriquecidos con toda palabra y sabiduría, conocimiento, ciencia. Y segundo, el verso 7 dice que ellos fueron enriquecidos con casi todos los dones. Entonces, qué terrible es cuando Dios te bendice sobreabundantemente y eso es causa de tu pecado. ¿Le ha pasado? Sí, a mí sí. Alguna vez me ha pasado. Varias veces. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso, no lo olvides. Nuestro corazón no es puro y santo, así que no. Nuestro corazón es engañoso y perverso y tiende al orgullo. Tiende al orgullo. Pero gracias que tenemos un Dios misericordioso. Amén. Que nos da la posibilidad de arrepentirnos, confesar nuestro pecado y ser limpiados de toda maldad. Pero el orgullo, hermanos míos, es la raíz de muchos males nuestros que estamos viviendo hoy día. Por esa causa, el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 1, les dice eso. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, ojo la palabra que ocupa, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Pero qué agrega ahí? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Es contrario el conocimiento al amor? No. ¿Es malo el conocimiento? Absolutamente no, porque es una riqueza que Dios nos da. El problema no era el conocimiento que tenían ellos. El problema es que el conocimiento les llevó al envanecimiento, porque ellos no caminaron por la carretera del amor. Pablo dice, el conocimiento envanece. Si tú, hermano mío, conoces mucho de la palabra del Señor, pero no tienes amor, ¿qué dice Pablo? Ya van entendiendo el porqué del capítulo 13, ¿cierto? Hermanos míos, los corintios tenían una gran cantidad de dones. Del capítulo 12 y 14 lo dice así. Y una gran cantidad de conocimiento. Pero todo esto les llevó al enorgullecimiento. ¿Es malo el conocimiento? No. ¿Son malos los dones? No. Pero el conocimiento solo y los dones solos no sirven de nada. 4 años perdidos en Corintios por puro orgullo y llenos de bendición. Es por eso que Pablo en el capítulo 12, al final del capítulo, le dice, hermano, en cuanto a los dones, bueno, y ahí les hace un contraste, esto de enorgullecerse por los dones, les enseña de que todos recibimos la obra de Dios en cuanto a los dones. Verso 4 del capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hermano, Dios es el que hace. No ustedes, le dice Pablo a los corintios. Es Dios es el que les da los dones, no ustedes. Y Él va a hacerlo. Y Él va a dar. Y Él va a convertir. Y Él va a hacer esto y esto otro. Pero Él es el que hace. Pero los corintios vivían llenos de orgullo pensando de que ellos eran los gestores y los generadores de toda la bendición que pudiera haber en su iglesia. No es así, no es así. Verso 7 dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para, ¿qué dice? Provecho. ¿Y sabe lo que significa esa palabra provecho? Literalmente significa para provecho del otro. Es decir, si yo tengo un don, no es para mí. Si yo tengo el don de enseñanza, no es para enseñarme. Eso es antibíblico. Si yo tengo el don de enseñanza, es para enseñarte. Si tú tienes el don de la enseñanza o si tienes el don de la misericordia, no es para tener misericordia de ti mismo. Es para tener misericordia de otro. El don no es para ti, es para otro. Pero los corintios tomaban el don y decían, wow, yo hablo lenguas más que todos los demás. Qué espiritual que soy. Hermano, no sabes hasta qué altura de orgullo te puede llevar el conocimiento que Dios te da.
o las habilidades que Dios te da. Y qué terrible que esa bendición puede convertirse en la causa de tu desastre. Por eso dice el verso 31, procuren los dones mejores. Pero, ¿qué dice? Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y qué dice el verso 1 del capítulo 14? Seguid el amor. ¿Y qué dice el capítulo 8, verso 1? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En el fondo, lo que está haciendo Pablo, decir, la receta, el antídoto para el orgullo es el amor. Es el amor. Esta riqueza que Dios le dio a los corintios de dones y de conocimiento estaba siendo desperdiciada por el hecho de que ellos prefirieron, en vez de servir a Dios, vivir orgullosos. Ahora, ¿cómo salir de esa miserable realidad del orgullo? El amor. Por eso dice el apóstol, yo te muestro un camino más excelente. Es un camino superior. ¿Qué tan superior es el camino del amor? Bueno, dice ahí verso 1 del capítulo 13. Y note que las referencias que Pablo hace tienen que ver con estas dos áreas. Los dones o lo que yo hago por Dios o para Dios y lo que yo sé de Dios, lo que yo conozco, el conocimiento. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Imaginémonos los 5 mejores músicos aquí de Chile. Y decimos, aquí tenemos los 5 mejores músicos de Chile. Pero uno se pone a tocar una cueca, el otro se pone a tocar una cumbia, el otro se pone a tocar una canción de Los Prisioneros, y el otro se pone a tocar un tango porque le gustan los tangos. Y el otro está cantando una cumbia. ¿Cómo escucharía eso usted? ¿Usted vendría al recital? Son los 5 mejores músicos de Chile. ¿Qué están haciendo ellos? Bulla, ruido, algo desagradable. Tienen tremendas habilidades. Dios los dotó de tremendas habilidades, pero lo único que hacen es perder el tiempo metiendo bulla. Ese es de alguna manera lo que quiere decir Pablo. Yo puedo hacer, pero si no tengo amor, soy eso, pura bulla. Dios puede haberme dotado el mejor don. Dios puede haberme dado el mayor conocimiento, pero hermano, si no tienes amor, mejor quédese sentado. Porque bulla, ruido. Y de hecho la descripción que hace Pablo ahí es metal que resuena, címbalo que retiñe. Es puro ruido. Si yo tuviese profecía o entendiera, ve el conocimiento, o entendiera todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera incluso que trasladara los montes, pero no tengo amor, ¿y qué dice ahora? Ahora habla del ser o no ser. Nada soy. Nada soy. Entonces primero habla de que sin amor mi utilidad es nula. O sea, soy un ruido, soy algo molesto. Si no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo incluso, wow, mártir, para ser quemado, pero no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. La pregunta es, ¿qué le da valor a lo que Dios me da? Dios te ha dotado de tremendas bendiciones a ti, pero ¿qué le da valor a eso? ¿Aquello que Dios te dotó? O sea, Dios te capacitó con un don. ¿Lo que vale es el don? No. Lo que vale es cómo lo usas. El problema de los corintios es que estaban repletos de bendición, conocimiento y dones espirituales, pero no les servía de nada. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos, pérdida de todo.
En vez de avanzar, retrocedían. Era una iglesia en crisis absoluta, llena de bendición, pero en crisis. ¿Cómo puede ser eso? Una iglesia bendecida, pero en crisis. Por el único hecho de que ellos, en vez de caminar por el camino del amor, que es más excelente, ellos caminaron por la senda del orgullo, que causa divisiones, causa pecado y causa ceguera espiritual. Procurad seguir el amor, dice el capítulo 14, verso 1. No sigas el orgullo, sigue el amor. Hermanos, lo que necesita una iglesia, más allá de ser capacitada con recursos espirituales, como nosotros oramos, Señor, capacítanos, ayúdanos, manifiesta los dones de tu Espíritu en nuestra iglesia. Señor, que se levanten pastores, que se levanten predicadores, que se levanten siervos. Ayúdanos a servirte, Señor. Podemos orar eso, pero si no tenemos amor, si no le damos la predilección al amor, de nada nos sirve. Por lo tanto, hermanos míos, tratando un poco de entender el por qué 1 Corintios capítulo 3 está ahí, es por esa causa. El antídoto que Pablo le dice a los corintios que tienen que inyectarse urgentemente es el amor. ¿Qué clase de amor? Bueno, el amor que describe ahí. ¿Se da cuenta que no es romántico este capítulo? Sino tremendamente teológico, tremendamente espiritual. Porque, hermanos míos, el amor es el que va a hacer la diferencia, porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, y son todos los problemas que ellos estaban viviendo. Porque hay ausencia de amor. Hermano, en nuestros matrimonios puede haber ausencia de amor. Tenemos clarita la teología, la doctrina, todo, tenemos servicio, somos habilidades, tenemos sentido común, pero si no hay amor, aplique eso. Nada somos, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Qué saco con tener un Lamborghini si no tengo plata para benzina al Lamborghini? Así somos en la vida cristiana. Tenemos tremendas capacidades, pero no funcionamos bien, porque no tenemos lo esencial, que es el amor. El amor. Hermano, que el Señor nos ayude a aplicar el amor en nuestra vida. A entender lo importante que es el amor. Es importante entender. Y el amor, hermano mío, lo puedes comprender a través de su palabra, lo puedes recibir a través del Espíritu Santo, te puedes asombrar del amor en la persona y la obra de Cristo. Esas son las formas de que nosotros, hermanos, la crisis nuestra es crisis de amor. ¿Por qué no servimos más a Dios? Porque no amamos más a Dios. ¿Por qué no servimos más a los hermanos? Porque no amamos más a los hermanos. ¿Por qué me cuesta servir en la iglesia? Porque no amo a la iglesia. ¿Por qué me cuesta servir a mi esposa? Porque no amo tanto a mi esposa. Son crisis de amor. Porque el amor es el que le da sentido, hermanos míos, a todo lo que hacemos en la vida. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hermano, el amor de Dios es lo que le da sentido a todo lo que Él hace. ¿Por qué Él no llegó y nos destruyó y vamos haciendo otra raza nomás? Porque su amor lo movió a redimirnos. Él prefirió redimir a criaturas pecadoras como nosotros que hacer una nueva raza. ¿Por qué? Porque a Él le encanta manifestar su amor. Tenemos un Dios amante, amoroso, que todos los días muestra su amor para con nosotros. Y ese Dios de amor quiere con toda su fuerza, por decirlo así, estoy tratando de buscar las palabras, que nosotros no solamente conozcamos, sino que también vivamos ese amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor como factor elemental en la vida cristiana es sumamente importante. De hecho, al final del capítulo 13 lo dice. Está la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Las virtudes cardinales. Pero el mayor de ellos
es el amor. ¿Por qué el mayor de ellos es el amor? Porque la fe, en el cielo no vas a necesitar fe. Esperanza, no, porque ya va a estar cumplido. Pero el amor va a seguir existiendo. El mayor de ellos es el amor. Por eso el amor nunca deja de ser. Entonces, preocupémonos, hermanos míos, que en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida congregacional, el amor sea lo que nos mueva. Porque no es un mero sentimentalismo el amor. No es una mera emocionalidad que aplicamos para mejorar las relaciones. No, el amor es la esencia de nuestras relaciones. Es aquello que nos lleva a perdonar al otro. Es aquello que nos lleva a aceptar al otro. Es aquello que nos lleva a cambiar por amor al Señor. Es aquello que nos lleva a mejorar para la gloria de Dios. Es lo que nos lleva a servir por amor a Cristo. El amor es más excelente. Amén. Oremos.